La tierra, los demonios al mencionar el nombre del Rey de Reyes, ninguna potestad, nada resistirá a la presencia del poder del gran Dios. Los demonios al mencionar el nombre de Reyes, ninguna potestad, nada resistirá a la presencia del poder del gran Dios, del gran La tierra tiembla de los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes, ninguna potestad, nada resistirá a la presencia del poder del gran Dios. Amén. Dios es fiel. ¿Cuántos lo saben? Amén. Por eso cantamos, el gran yo soy está dentro de nosotros. Y yo sé que estás enfrentando muchas luchas. Y Dios me dio una palabra. Y me gusta que podamos estar leyendo todos la palabra como lo estamos haciendo en un año y que todos estemos involucrados y leyendo lo mismo, porque estamos creciendo en la palabra de Dios. Y la palabra que hoy tengo para compartirte tiene que ver con lo que estuvimos leyendo esta semana. ¿Sí? Me alegra y te animo a que puedas seguir compartiendo y leyendo la palabra de Dios. Algo que quiero empezar diciéndote es que muchas veces miramos nuestra vida como si fuera una moneda, como que si la vida tuviera dos caras, ¿sí? Y que la cara que siempre miramos es la cara de lo negativo, de todo aquello que es circunstancial, que es temporal. Yo quiero que te posiciones en esta mañana a ver las cosas desde donde Dios te paró, donde Cristo te puso. Lugar de autoridad, lugar donde Él ya hizo todo lo que tenía que hacer a nivel espiritual para que no estés atado a cadenas, para que no estés atado a circunstancias del pasado. Dios te dio autoridad y esa autoridad es para que veamos las cosas como las ve Dios. ¿Y Dios cómo ve las cosas? ¿Qué dijo el Apocalipsis? A muchos les gusta Apocalipsis. ¿Qué dice? Hecho está
dice, todo ya está hecho. No quiero hablar de eso hoy, pero todo ya está hecho. Entonces nosotros tenemos que tener, como dice Pablo, la mente de Cristo. Porque si tenemos nuestra forma de mirar y de pensar, vamos a estar mirando todo lo que el enemigo nos quiere mostrar. Hermano, así como vos estás siendo atacado, hay iglesias que están siendo atacadas. Hay situaciones que están siendo atacadas por el enemigo, para que haya división, para que hermanos caigan, para que los matrimonios se divorcien, para que los hijos no vuelvan al Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a mirar nosotros? ¿Lo negativo o vamos a mirar lo que Dios quiere hacer? Lo que Dios puede hacer. Porque esa es la fe. No tener conocimiento. La fe es creer lo que Dios puede hacer. Y para eso estamos en la iglesia, para que podamos crecer no en lo que vemos, sino en lo que Dios puede hacer. Por eso me gusta mucho lo que estamos leyendo, porque estamos leyendo la historia del pueblo de Israel y vemos que la historia del pueblo de Israel sufrió, pasó soledad, pasó tristeza, hubo pérdida, hubo situaciones donde Dios no habló, donde Dios hizo silencio, donde Dios los dejó aparentemente. Es como el padre con el hijo. ¿Viste? Cuando el hijo está en la plaza y está jugando al fútbol o está jugando en la hamacas, vos estás a 10 metros, pero tus ojos están puestos ¿en quién? En tu hijo, en tu hijo. Dios siempre tiene sus ojos puestos en nosotros. Y para tener una vida espiritual sana, una vida de fe, tenemos que tener, como dice Hebreos, puestos nuestros ojos en Cristo. Es difícil. Porque se cruzan un montón de cosas en el mundo. Pero tenemos que saber que Dios, hay una obra que ya completó. Y a medida que vayas caminando hacia Cristo, no retrocediendo, no alejándote de Cristo, sino acercándote a Cristo, esa realidad la vas a poder ver más claramente. Amén. Gloria a Dios. Por eso, muchos podrán decir el pastor es un negador de la realidad. Porque, ¿cómo puede ser que hable tanto de fe? ¿Cómo puede ser que hable tanto de situaciones donde parece tan fácil creer? Claro, él cree porque niega que hay problemas. Él cree porque niega que no me pasa nada. Él cree porque niega que a él tampoco le pasa nada. No, hermano, yo aprendí una cosa al leer la Biblia, que lo quiero leer. Yo aprendí que al meditar la Escritura y a querer vivir la Escritura, ella nos enseña que hay otra realidad. Que esto es una realidad temporal. Pero la realidad del Señor es que Dios, ¿qué le dijo a las hermanas de Lázaro? ¿No crees que si yo puedo hacer algo, su hijo va? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gracias, Dios. ¿No te he dicho que si crees verás? No es ver y después creer. Es creer y después ver. Entonces yo cuando leo la Biblia, cuando leo la Escritura, me doy cuenta que hay otra realidad. Y le doy gracias a Dios porque me está quitando la ceguera espiritual. Me está ayudando a dejar de ver todo lo negativo, todo lo que no es. Y me está enseñando que no es por vista, que es por fe. Amén. Y yo quiero animarte, alentarte con toda mi fuerza, con todas mis oraciones, con todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios, te quiero decir algo, Dios se va a glorificar en tu vida. Se va a glorificar en tu vida. Eso no significa que nada te va a pasar. Es más, yo encuentro más hermanos en Cristo que están sufriendo, que están con un montón de problemas, que los que están sin problemas. Pero lo veo. Ayer estaba en esta reunión, un cumpleaños, y escuchaba a uno, escuchaba al otro y el otro, y aquel.
Yo decía, estamos todos en la misma zaranda. Estamos todos siendo zarandeados, purificados, desafiados a agarrarnos de Dios cuando ya no queda nada para agarrarte de Él. Ya no hay ganas, ya no hay fe, ya no hay nada. Pero nos agarramos porque cada día queremos creer en lo que Él ha dicho en nuestro corazón. Tenemos que saber que Dios tiene planes y propósitos, hermano. Yo sé que este texto que te voy a compartir es para que solamente lo puedas ver. Lo sabemos este texto, pero este texto Dios se lo dice al pueblo de Israel en el cautiverio, en el peor momento de sus vidas, cuando habían perdido su tierra, su familia, su casa, sus ganados, todo, su cosecha, ya no estaban en su tierra, su libertad. Por eso dice en Jeremías 29, 11 al 14, en la traducción actual, si puede ser, dice: mis planes, ¿qué dice? Para ustedes, ¿quién lo sabe? Yo lo sé, y no son para su mal, sino para su ¿qué? Para su bien. Voy a darles un futuro lleno de ¿qué? ¿A cuánto? No me sé cuánto, Señor. Pasame la agenda, decime a partir de qué día, porque la verdad. ¿Qué más? Cuando ustedes me pidan en oración algo, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo su corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Que dice: les juro que así lo es. Esta palabra era una palabra donde los judíos estaban frustrados, estaban mal. Y Dios se aparece a través del profeta y le dice: escuchen algo, falta muy poco para que todo esto cambie. Ahora, ¿cómo podemos lograr alcanzar eso cuando estamos sintiendo que todo nos está apretando y todo nos está quedando chico y que estamos frustrados, tristes, angustiados porque no vemos la respuesta? Lo dice el segundo versículo, el 12 o el 11. Cuando ustedes me pidan algo, yo los escucharé. ¿Qué más? El siguiente. Cuando ustedes, miren que dice orar y dice buscar, hay dos cosas. Cuando ustedes me pidan, yo lo busco. Cuando ustedes me busquen, hay muchas veces, y esto lo comprendo, porque hay hermanos que a veces no les sale una palabra para orar. ¿A cuánto les pasa? Que no te sale palabra. Eso significa que tenés que ir a buscarlo. No digas nada, andá y buscarlo. Sentate. Sé silencio delante de la presencia de Dios. Y Él se va a presentar. Y te va a ayudar. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué significa de todo corazón? De todo corazón con fe. No con un corazón, ay, te doy todo mi corazón. Lo que más le damos en vez del corazón son todos nuestros problemas, lo dejamos ahí, acá está todo mi corazón. Todo mi corazón son todos mis problemas. No, todo mi corazón es todo mi corazón. Lo que entiendo, lo que no entiendo, lo que me sale, lo que no me sale, lo que me frustra, lo que me da éxito, todo. Pero cuando no tengas palabras, anda y busca. Porque Dios es un Dios de propósitos y planes. ¿Amén? ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Muchas veces. Pero hoy, al inicio de este año, Dios quiere una vez más decirte que estás en un proceso, en un propósito, en un plan de Dios. Por eso quiero conectar esta palabra con Génesis capítulo 50, versículo 15 al 26. Una persona que fue procesada, una persona que fue terriblemente, pasó por un desierto que ahora lo vamos a ver. Y dice José, ¿se acuerdan del libro de Génesis? Al final leímos toda la historia de Génesis de José. ¿La leímos? ¿Sí? Estábamos ahí, en la misma página. ¿Qué pasó? Cuando José al final de su vida ve que sus hermanos tienen miedo de que José les haga mal por todo lo que ellos le habían hecho, dice, viendo los hermanos de José que Jacob había muerto, dijeron, quizás ahora nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¡Wow!
Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, mentira. Así le dice a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, porque tus siervos somos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengan miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló el corazón. Está bien. Acá en medio de este pasaje está el pasaje que hoy te quiero compartir para vos. Una palabra de parte de Dios para que te la grabe de acá hasta que el Señor te lleve. Amén. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Y esto qué linda palabra. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¿Qué vemos en este pasaje? El final de la historia de José. ¿Qué dijimos en Jeremías? Yo tengo planes de bien y no de mal. Ahora vemos que Dios hizo un milagro en la vida de José. Y todo lo malo lo transformó ¿en qué? ¿En qué? Esa es la palabra de Dios para vos. La palabra de Dios en esta mañana es: Dios lo va a encaminar a bien. Dios lo va a encaminar a bien. La historia va a terminar bien. La historia va a terminar bien. ¿Lo crees o no? ¿Podés estar hablando? No. Es él. Cuando dice que lo encaminó, ¿saben lo que significa? Que hay gente, hay demonios, hay situaciones que están encaminando las cosas en tu vida para mal. Pero vos y yo tenemos un Dios tan poderoso que lo encamina para mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso te comparto esta palabra con todo mi corazón. Porque aunque en esta circunstancia de tu vida estás mirando la moneda, la parte de la moneda negativa, Dios está parado en mirar la parte que Él va a hacer. La buena. Vos me decís: ay no, pero no sé si en mi vida va a pasar algo bueno, porque a mí me viene pasando todo malo, porque esto, porque aquello. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su palabra. Dios no habla porque tiene boca. Dios habla porque tiene planes y propósitos. Dios habla porque tiene un sentir, porque tiene un anhelo. Y no importa quién se ponga delante, Dios va a cumplir su palabra. Es mejor que empecemos a orar lo que Dios nos habla y no lo que sentimos. Tenemos que orar lo que Dios nos habla. Ahora, para que Dios encamine a bien las cosas en la vida de José, Dios no hizo todo. Y hoy quiero hablarte de eso, porque Dios va a encaminar las cosas para bien en tu vida si vos estás dispuesto a agarrarte de la mano de Dios en medio del propósito, del proceso. Dios no va a hacer todo. Y eso es lo que se destaca en la vida de José, la fe a pesar de todo lo que le pasó. Y para que Dios encamine todas las cosas a bien, vas a tener que soportar muchas cosas, hermano. Voy a tener que soportar muchas cosas. Su poder va a llegar, su victoria va a llegar, sus milagros van a llegar, pero mientras tanto, la barca se va a mover. Y vas a tener que tener la fe para despertar al maestro y para que el maestro hable y para que el maestro diga lo que tiene que decir con respecto al propósito que tiene sobre tu vida y sobre tu familia. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por una etapa mala, lo tengo bien claro.
Pero Dios me habló y me dijo que sigue, que si soporta, lo voy a encaminar a Dios. Que si siguen creyendo, lo voy a encaminar a Dios. Amén. No es fácil. Porque, hermanos, ahora estamos entrando en Éxodo, ¿no? Estamos entrando en Éxodo. Tremenda palabra de Éxodo. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Dios va a hacer el milagro. No vas a ser vos moviendo las cosas, queriendo poner. Dios pone, Dios saca, Dios hace. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, como estuvo en José. Por eso quiero que sigamos compartiendo cómo José hizo para poder cautivar el corazón de Dios, para no moverse de su propósito. Porque todo lo que te está pasando te quiere mover de la fe, te quiere mover de lo que ya decidiste que Dios va a hacer, te quiere mover del cumplimiento de la palabra. Yo sé que es difícil creerlo, pero sucede, porque Dios es poderoso, ¿no? Dios es poderoso, ¿no? Es poderoso y lo va a hacer cuando más lo necesites. Él va a guardar el galardón en el momento que más lo necesites. Él te va a hacer el milagro, Él va a hacer el milagro cuando menos pienses que haga el milagro. Porque Él no quiere que vos te lleves ninguna gloria. La gloria se la va a llevar Él. Por eso, si damos un repaso de la historia de José, vemos que José hizo su parte. Por eso quiero animarte, aunque parezca que todo está mal, dado vuelta, que el cumplimiento de la palabra de Dios parece que es imposible, no dejes de hacer tu parte, tenés que hacer tu parte. Amén. Vamos al primer punto, quiero que vayamos a Génesis capítulo 39, versículo 1 al 6. Cuenta la historia del comienzo de la vida de José. Sus hermanos lo habían vendido. Y dice, llevado fue José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿qué? Y fue varón que y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, tremendo, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Luego de que sus hermanos lo venden por un par de monedas de plata, lo primero que tuvo que superar José, y eso es algo que te tenés que anotar, para que las cosas se encaminen para bien en tu vida, tenés que aprender a superar cosas. Lo primero que tuvo que superar José fue el rechazo de su misma familia. ¡Wow! Tremendo. Tuvo que superar la humillación del maltrato, de dejarlo abandonado, de que sienta que no vale nada, José. ¿No ves que no vale nada? Tuvo que superar la frustración, tuvo que convivir con ese dolor, tuvo que superar la esclavitud, tuvo que superar el haber perdido todo. Hermano, yo no sé si tu vida es como la de José, pero tenemos que aprender a superar. Tenemos que aprender a superar
las cosas que nos hacen. Sus hermanos lo quisieron matar, sus hermanos lo vendieron como esclavo, los ismaelitas lo vuelven a vender como esclavo. Todo lo que pasó José en tan poco tiempo es terrible. Lo que hicieron sus hermanos es inexplicable. Te van a pasar cosas caminando hacia el propósito de Dios que no vas a poder comprender. No pidas comprender algo que es espiritual, superar. Superémoslo por medio de la oración, por medio de buscar a Dios. No lo tomemos personal. Y esto es algo tremendo porque José, vemos al final de la historia, que no tomó nada personal. Él pudo aferrarse a Dios y entender que Dios estaba en el asunto. Tremendo lo que pasó con José. Debemos saber esto, que para decir lo mismo que José, en un futuro vas a tener que superar muchas cosas. Y muchas de las cosas que te van a pasar van a ser personales, van a ser cosas que te duelen, que te lastiman, y las vas a tener que superar. Solamente las vas a poder superar acercado a Cristo, cerca del Señor. Vemos a José que al primer situación difícil pegó un portazo y dejó el propósito de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que José, ¿qué hizo? Hacía lo que tenía que hacer como para Dios. Y Dios se agradaba y lo bendecía. Y estaba en el peor momento de su vida. Él era supuestamente el hijo mimado, el que tenía grandes sueños, el que iba a tener a todos sus hermanos como siervos. Pero ahora le tocaba a él pasar por la humillación y por aprender a servir a otros, no de corazón, como lo hacemos en la iglesia, sino por fuerza. Tremendo lo que pasó con José. José se mantuvo firme, pero Jehová estaba con José. Y cada cosa que vos hagas, muriendo a la voluntad de Dios, ¿qué es morir a la voluntad de Dios? Que tenés ganas de reaccionar, que tenés ganas de gritar, que tenés ganas de dejar todo, que tenés ganas de abandonar tu fe. Cada vez que superes esas humillaciones, esas cosas personales, no sé cuál es tu propósito, pero quizás hasta tu propia familia te va a insultar de arriba abajo, te va a decir cualquier cosa, te van a lastimar, te van a herir. Los que te amaban te van a clavar un puñal. Y vas a tener que superarlo y perdonar. Ese es el camino que nos lleva a que todo lo malo se transforme en bueno. Es el camino que caminó Cristo. Es el camino, por eso dice, ¿no? Que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y no sigamos. Yo sé que están enfrentando muchas cosas, pero Dios les va a dar la victoria. José, para que las cosas cambien de mal a bien, tuvo que aprender a superar. Hay cosas que te están afectando en este tiempo en tu vida. Hay cosas que te están incomodando en tu corazón. Hay cosas que te hacen llorar que no tienen explicación en tu vida. Hay cosas que no sabes por qué las estás pasando, aunque estás haciendo todo bien como José, que hacía todo lo que su padre quería y era una buena persona, pero de repente todo le empezó a ir mal. Ay, ¿por qué me pasa todo lo mal? Hay que superarlo por medio de la fe. ¿Con qué fe? De saber, ¿qué cosa? Que José tenía un sueño. Que acá todos nosotros tenemos una palabra y Dios nos está enseñando a apoyarnos en la palabra de Dios. No en tu inteligencia, tu capacidad, tu forma, sino en su palabra. Porque Dios no quiere, en esto no quiere que te lleve ninguna dolor. Porque Él va a cambiar el corazón de tus hijos. Él lo va a hacer. Amén. Otra cosa que pasó con José es que en el momento de más bendición, siendo esclavo, miren lo que le pasó. Dice, aconteció después de que José tenía un montón de haber dado todas las llaves, todo el gobierno de su casa, que la mujer de quién, de Potifar, puso sus ojos en José, ay, 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 y dijo, duerme conmigo, así de una. Y él no quiso. Y dijo a la mujer,
su amo: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella ¿cuántas veces? Cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, no había nadie dentro de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, lo desvistió. Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¡Wow! Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Tremendo. Entonces le habló a ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado su siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso ¿dónde? Donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Cómo fue la vida de José para que se encaminen las cosas de mal para bien? Una vida de Cancún, ¿cómo es? De Punta Cana, de espiritual, una vida donde hay aire acondicionado, afuera hace calor, acá hay una vida de comodidad, no. Una vida que parecía que era de mal, parecía que era de mal. Y lo que veo en José es que, a pesar de todo lo que le estaba pasando, él no cedió a la tentación, se mantuvo firme. Y esta es otra cosa que tenemos que hacer para que las cosas se encaminen a bien. Porque Dios está obrando en nuestra vida. Tenemos que superar muchas cosas por medio de Dios, por medio de la palabra de Dios, de la oración. Y tenemos que estar firmes en el día de la tentación. En el caso de José fue una mujer. Quizá en tu caso sea una mujer, sea un hombre. Pero hay otras tentaciones. Abandonar tu fe, abandonar la palabra de Dios, abandonarte espiritualmente. No cedas a la tentación. Miren, hermano, yo he escuchado en muchas entrevistas algo que hermanos, cuando pasan por dificultades como pasó José, de dolor, ¿sí? Donde no hay explicación en su vida de por qué se levanta tanta dificultad. Es en el momento cuando se levanta la dificultad que viene con el combo de la tentación. ¿Y qué es lo que te dice el enemigo entre líneas? Las cosas no están funcionando como las esperabas ni como las orabas. Nadie te está escuchando. ¿Ves? Te traje una tentación para que puedas disfrutar de algo diferente. Y hermanos, venían y pedían entrevistas en un momento, muchos varones, mujeres, que pedían entrevistas para ser restaurados. Y yo veía un común denominador, que ellos cayeron cuando no tenían que caer, que ellos se dieron a la tentación cuando tenían que estar firmes. Y el enemigo, ustedes saben que pasa la factura con muchos intereses. Y perdían familia. No, hermano, lo perdí todo. Caí en adulterio. Lo perdí todo. ¿Cómo me hubiese gustado? ¿Cómo me gustaría, hermano, me decía, volver atrás y no haber cedido a la tentación? Por eso, lo que José está haciendo y lo que hizo es muy importante para nuestra fe, porque vas a ser tentado en muchas cosas. Y en esa tentación es donde te tenés que mantener firme, para no destruir tu vida, tu familia. Llega un momento que la lucha es tan fuerte, que el desierto es tan grande que ya no te importa nada.
Ojo, hermano, a mí me ha pasado también. Estás tan cansado, tan cargado, te sentís tan abandonado por Dios, te sentís tan agotado, y el enemigo empieza con sus condimentos, con sus pensamientos en nuestra mente. La fe no funciona. La fe es para poco. La fe es para todos los que creen en Él. Ahora lo que vemos en José es que nadie puede librarse y estar firme en la tentación si no hace esto, como dijo Jesús. Mateo 26:41 dice: manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En la Reina Valera dice: velad. ¿Saben por qué José pudo vencer la tentación? Porque era una persona que tenía comunión con Dios. No lo dice, pero lo dice en su resultado. No dice que José oraba, se arrodillaba, leía la palabra. No, pero lo vemos en el fruto. El fruto es como es el árbol. Si queremos, ¿cuántos están siendo tentados a abandonar, a dejar, a no creer, a mirar para atrás, a mirar el pasado, a mirar los problemas, a frustrarse, a enojarse? Uy, no va a pasar nada, a proclamar cualquier cosa. ¿Cuántos están tentados? Todos, ¿no? No hay ninguno, pero son todos ángeles. Por favor. Si estás siendo tentado, ¿cómo vences la tentación? ¿Velando? ¿Para qué? Para que no, porque si entraste, listo. ¿Sabés quién no entra ahí cuando entraste? El Señor. Porque vos entraste. Porque vos lo dejaste. Porque vos confiaste en tus caminos y no en los caminos de Dios. Porque vos cediste en tu confianza a Dios. Y pusiste en primer lugar tu deseo, tu corazón, tus anhelos. Este es un camino que Dios, cuando firmamos el contrato de ser hijo de Dios, nos enseñó todo. Este es un camino en contra de la corriente. Y en contra de tu misma corriente, de tu propia corriente de pensamiento y de corazón. Por eso es muy lindo leer que José, Dios le encaminó todo para bien. ¿Pero por qué? Porque José estaba firme. ¿Ven? Otra cosita más rápidamente es que cuando las cosas empeoraban aún más, ¿cuántos están empeorando aún más? Más hay que confiar. ¿Qué pasó con José? Nuevamente, José, por hacer lo bueno, termina pasándole lo malo. ¿Cuánto le está pasando eso? Hermano, quiero decirte algo, porque en la historia de José, y cuando veas esto, saca una conclusión para la vida. José iba mal y hacía lo bueno. ¿Qué viene al final? El cumplimiento. Entonces yo espero el cumplimiento. No espero lo peor, espero el cumplimiento. Pasó en Abraham, pasó lo peor y esperó el cumplimiento. Pasó en Isaac, estaba lo peor y se cumplió el cumplimiento. Dios nos está hablando que va a cumplir su promesa. Y cuando pasó lo peor, en la cárcel, donde estaba él era favorecido. En la cárcel interpreta los sueños del copero y el panadero. ¿Saben lo que quiero decir con esto? Y hago un paréntesis chiquito. En el peor momento de su vida, los dones seguían fluyendo. ¡Ay, ay, ay! Los dones seguían fluyendo. Hay algunos que, claro, agarran la tentación y ¿qué hacen? Se enojan con Dios y dejan que les cierren la persiana a los dones, a servir a Dios. Bueno. Evidentemente no estás entendiendo que de la única manera que se cumpla el propósito de Dios no es por tu capacidad, sino son por los dones que Dios te da, que los ejerces y te llevan a Él. ¿Por qué José salió de la esclavitud a ser el príncipe de Egipto? Por los dones, no por su capacidad, sino por los dones. Entonces, mientras él estaba en la cárcel, que podría haber estado jugando las cartas, mirando la tele, como están hoy en la cárcel, haciendo nada mismo, pensando lo malo de sus hermanos, mirá lo que me pasó, mirá lo que me hicieron, por eso estoy acá. Cuando salga de acá le voy a clavar, no sé, voy a hacer lo peor. Cuando Dios me dé la oportunidad,
estuvo pensando eso, no estuvo ejerciendo los dones. ¿Estás ejerciendo los dones cuando están las cosas mal? ¿O estás esperando que salgas de la cárcel para hacerlo bueno? No, hermano, Dios te puso en la cárcel para que en la cárcel seas luz, para que la oscuridad resplandezcas. Para ahí te llevó, para que todos vean que hay una persona de Dios en su casa. Amén. Los sueños luego suceden tal como lo interpreta Josué. Tremendo. Él fluía en sus dones, pero en su vida personal, ¿qué pasaba? No pasaba nada. Fluían los dones para los demás. Tengo una palabra para vos. Dios va a hacer esto con vos, Dios va a hacer aquello con vos. Y cuando se hablaba el espejo, Dios va a hacer algo, no pasaba nada con él mismo. Etapas de la vida donde Dios te usa para los demás, pero vos estás en un momento difícil. Luego que el copero sale, hay otra etapa, miren lo que dice. Génesis 41:1. Esto es tremendo, para mí esto es tremendo. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Cuánto estuvo esperando desde que el copero salió? 2 años. Estaba en la cárcel, interpretó el sueño y cuando tenía que salir, el copero se olvidó de decirle al rey por 2 años. Hay algunos que esperan una semana y ya están zapateando. ¿No? Están zapateando, claro. Porque no mandamos. Porque queremos el evangelio microondas. Pero en un minuto sale. No existe. Entonces esperó 2 años, tremendo. ¿Qué proceso que vivió? Pero ¿cómo termina la historia? Dios encaminó todo para bien. Y no te lo digo como siempre hablo, que a mí no me pasan cosas. Hermanos, si todos acá haríamos una reunión de todo lo que nos está pasando, abriríamos la boca, ¿y saben lo que produciría? Que todos nos llevemos motivos de oración para orar por cada uno de los hermanos. Luego de esto llegó el tiempo del cumplimiento. Aleluya. ¿Cuánto les gusta ese tiempo? Amén. En el tiempo del cumplimiento, ¿se acuerdan de él? Que era una persona que interpretaba sueños. No era que, ahí no dijeron que Dios estaba con él, que Dios era bueno, que era una persona linda, no. Dijeron, hay alguien que siguió fluyendo en los dones aunque estaba en la cárcel. Esto es importante, porque él salió por su servicio a Dios. Y muchos lo primero que dejan cuando la barca se empieza a mover es el servicio. No lo dejes nunca. No lo dejes nunca. Ayer justamente esta palabra que Dios encaminó para bien todos los malos, se lo daba a un pastor que está pasando por una situación muy difícil en la iglesia, que lo corrieron, lo dejaron. ¿Saben qué triste que es? ¿Saben lo que está sucediendo acá en medio nuestro, que somos familia? Que todavía no estamos entendiendo lo que es ser familia, porque todavía no llegamos a comprenderlo al 100%. No es reunirnos acá solamente el domingo, es estar juntos, es compartir las mismas cosas. Pero cuando llega la prueba, como le llegó este pastor, que había ayudado a un montón de gente, que le había predicado a un montón de gente, que había ganado un montón de almas, que había restaurado un montón de matrimonios, ¿saben lo que pasó? No lo llamó más nadie. Porque estaba en un proceso. Y ayer fue tremendo, lo estábamos diciendo, tengo una palabra, yo no soy de la palabra, tengo una palabra. Y como está más o menos, estaba medio picado, estaba festejando el cumpleaños. Y le digo, tengo una palabra para vos. Y me dice, esa palabra esta semana me la dieron 3 veces. ¿Lo escuchaste? 3 veces. Porque Dios le estaba hablando, que iban a caminar todo lo malo, pero para caminar todo lo malo, él tenía que hacer lo que hizo José, que cuando salió de la cárcel, siguió sirviendo a Dios. Cuando vio a sus hermanos, ¿qué tuvo que hacer José? Tuvo que estar
Aleluya. Todo muy lindo hasta la hora que te dicen que tenés que perdonar. No, pero a mí me dice, no, pero yo, no, pero no me importa. El secreto está en el perdón. Y cuando perdonó, se liberó. Lloró amargamente. Lloró en los gritos, tanto que llegó al palacio del faraón, dice la palabra. Pero se liberó. Lo dejó en las manos de Dios, bajo la justicia de Dios. Y en ese momento sucedió algo muy importante. Que cuando perdona, ¿qué pasa cuando perdonamos? Hay que sanidad, hay restauración, hay vida. Y esa vida provoca algo diferente. Por eso, hermanos, les vuelvo a recordar que Dios puede hacer todo para ti en tu vida. Pero vas a tener que superar, vas a tener que estar firme, vas a tener que estar en comunión con Dios, vas a tener que perdonar, vas a tener que cambiar. Y viene el cumplimiento. Fue tan lindo lo que le pasó a José, que al final de su historia pudo abrazarse con toda su familia, sin rencor. Si podés ponerme de nuevo el pasaje todo lo que tenemos en cuenta. ¿Saben por qué José llora cuando los hermanos tienen miedo de que José haga algo malo? Más adelante, por decir que José llora. Llueve, ¿eh? Lluvia de bendición. Amén. Amén. Versículo 18. Génesis 50. Y dice: también vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: vennos aquí, por siervos tuyos. Perdón. El 17. Así diréis, te ruego. ¿Qué dice al final? Cuando le dicen todo eso, José lloró mientras trataba. ¿Por qué? Porque los hermanos no se habían dado cuenta que José los había perdonado. Porque el corazón del hombre siempre se para en la culpa, en el dolor, en lo malo. Pero como José ya había perdonado, estaba parado en otra etapa de su vida, en el perdón, en el amor, en la oportunidad, en la fe, en la confianza. Y sus hermanos, como no estaban restaurados, estaban parados en el miedo, en la incredulidad, en el dolor. Pero cuando nos paramos en el lugar correcto, por eso dije que Dios nos posicionó en un lugar de autoridad para que confiemos. Termino con esto. Hermanos, los animo a que más allá de cómo están las cosas hoy en sus vidas, en su casa, con sus hijos, sepan que Dios puede encaminar bien todas las cosas. Oro, lo escribí porque quiero decirlo tal como Dios me lo dijo. Oro para que Dios pueda superar, Dios te pueda ayudar a superar todas las cosas que te suceden en el camino. Oro para que Dios te fortalezca cuando seas tentado. Oro para que el Señor te dé la fe de José para cuando sientas que todos se olvidan de vos, cuando todos te dejan. Oro para que puedan seguir aferrados a la palabra de Dios y para que sepas, al leer la palabra, que a los que esperan al Señor no van a ser avergonzados. Los hermanos nunca se dieron cuenta de algo y quiero terminar con eso, para que vos te lo lleves a tu casa. Todos los que están enfrentándote, vos tenés que saber algo, que no están enfrentándote a vos. Están enfrentándose a la palabra que Dios dijo sobre vos. Y si Dios dijo una palabra sobre vos, sobre tu familia, y vos haces lo correcto, honrás esa palabra, crees esa palabra, su palabra se va a cumplir. Cuando decimos Dios habló y se va a cumplir, no es una canita voladora que tiramos y cualquiera la agarra y la cumple.
Cuando Dios cumple una promesa en alguien y vos veas que se cumple promesa en el hermano de la iglesia, sabés que ese hermano tiene fe, sabés que ese hermano esperó, sabés que ese hermano sufrió, sabés que ese hermano confió en el Señor cuando no había nada. Y miralo como un hermano de fe, de bendición. Porque no fue por casualidad que Dios cumplió la promesa. Fue porque Él honró la palabra de Dios en su vida. Y esto nos tiene que ayudar para que podamos hacerlo nosotros también. Me animo a decir que esta es una palabra que la proclamo sobre tu vida como una profecía. Dios va a caminar en tu vida todas las cosas para bien. Si estás en el lugar correcto, si estás haciendo lo correcto, si dejas de mirar la moneda, la parte negativa. Llegó el tiempo de crecer espiritualmente. Llegó el tiempo de darle significado a nuestro sufrimiento. Llegó el tiempo de decir, esto es temporal, esto va a pasar y yo voy a llegar, como dijo Caleb. Tal es mi fuerza, era antes, ahora, para poder escalar y para poder conquistar ese monte, porque Dios me dijo que ese era mi monte. Amén. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amén. Amén.